La ley de cambio de temperatura de Newton lo que nos dice es que tomamos un objeto y lo colocamos en una temperatura y al transcurrir del tiempo, ese objeto, la temperatura de ese objeto tiende a la temperatura de lo que lo rodea. Miramos un ejemplo, supongamos una taza de café bien caliente. Esta es la taza de café bien caliente, tiene su temperatura y la colocamos a una temperatura ambiente, la dejamos sobre una mesa. Después de un tiempo, esa temperatura no va a ser la inicial, ya cambió, ya va a ser un poco más frío. Si lo dejo por un periodo largo, la temperatura con la que inició el café va a tender a ser la temperatura del ambiente. Entonces, Newton, ¿qué nos dice? Dice, la variación de cambio de la temperatura es igual a la constante por la diferencia entre la temperatura del objeto con la temperatura del ambiente. Lo resuelve por variables separables, entonces tenemos que dt sobre la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente va a ser igual a k por dt. Aplicamos integral a ambos lados de la igualdad y tenemos que el logaritmo natural de t menos t de a, temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente, va a ser igual a la constante por el tiempo. Mucho ojo con esto. T mayúscula estamos hablando de temperatura y T minúscula estamos hablando de tiempo. Aplicamos Euler, elevamos para poder cancelar Euler con el logaritmo, que es lo que hemos venido haciendo, y entonces tenemos que la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente va a ser igual a Euler, esto va más C, por una constante. Recuerden que por propiedades de la potenciación esta constante pasa a multiplicar elevado a la constante por el tiempo, la constante de proporcionalidad, no confundamos. Esta es una constante de la integración y esta es una constante de proporcionalidad. Despejamos la temperatura del objeto, va a ser igual a la temperatura del ambiente, la temperatura que lo rodea, más la constante por Euler a la constante de proporcionalidad por T. Esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando hablamos de ley de cambio de temperatura de Newton. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo nos dice, un cuerpo tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Es depositado en un lugar donde la temperatura se mantiene a 40 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, la temperatura del cuerpo ha disminuido a 60 grados Fahrenheit. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Primero tomemos los datos. Nos dicen que un cuerpo tiene una temperatura, o sea, esa temperatura viene siendo la inicial, de 70 grados Fahrenheit. En un lugar donde la temperatura se mantiene, entonces la temperatura de ese lugar va a ser de 40 grados Fahrenheit. Pero me dice que después de 3 minutos, la temperatura baja a 60 grados Fahrenheit. Recordemos la ecuación que viene siendo la temperatura en cualquier tiempo va a ser la temperatura del ambiente o la temperatura que lo circula más la constante por Euler a la constante de proporcionalidad por T. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios, vamos a despejar esta constante. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la temperatura inicial que sería K, serían 70. Va a ser igual a la del ambiente o la del lugar donde está, que en este caso sí son 40, más la constante por Euler a la constante de proporcionalidad por el tiempo. Pero como yo estoy hablando del tiempo inicial, entonces será por 0. Esto se convierte en un 1. Y entonces tenemos 70 menos 40 va a ser igual a la constante. Es decir, esa constante nos da de 30. Ya sabemos que son 30 grados Fahrenheit. Venimos y reemplazamos allá en la ecuación y entonces decimos, porque ya calculamos la primera constante, pero nos falta ya la constante de proporcionalidad. Para eso utilizamos el otro dato que nos dan. Entonces yo digo, el tiempo en 3 minutos va a ser igual a 40 más 30 por Euler a la constante por 3, o sea, 3 veces la constante. El tiempo en 3 minutos son 60, va a ser igual a 40 más 30 por Euler a la 3K. Despejamos de acá, 60 menos 40 nos da 20, 20 va a ser igual a 30 por Euler al 3 por la constante de proporcionalidad. Despejamos, 20 sobre 30 es igual a Euler a la 3K. Aplico el logaritmo natural para poder cancelar acá. Y tenemos que 3K
es igual al logaritmo de 20 sobre 30, que esto nos da, ya les digo cuánto da ese valor, da menos 0,4054. Despejando acá, la constante de proporcionalidad nos da menos 0,1351. Ya tenemos las dos constantes. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuál es la temperatura del cuerpo después de 5 minutos? Entonces venimos acá y reemplazamos. La temperatura después de 5 minutos va a ser igual a 40 grados Fahrenheit más 30 de la constante por Euler a la menos 0,1351 por el tiempo, que en este caso es 5. Y esa temperatura en ese tiempo 5, resolviendo esto en la calculadora, nos da un total de 55,26 grados Fahrenheit. Y esta es la respuesta del inciso A. Entonces, fíjense que primero calculamos la constante de integración. Luego calculamos la constante de proporcionalidad para luego reemplazar. Miremos el B. Voy a borrar. Dejo solamente los datos. Aunque ahorita ya no es que los necesite, porque ya tenemos la ecuación, y la ecuación nos dice que la temperatura en cualquier tiempo es igual a 40 más 30 por Euler a la menos 0,1351 por el tiempo. Esa fue la ecuación para determinar en cualquier tiempo la temperatura. ¿Cuánto tiempo pasará para que el cuerpo tenga, nos están preguntando, el tiempo para que el cuerpo tenga 50 grados Fahrenheit? Reemplazamos acá y tenemos que 50 es igual a 40 más 30 por Euler a la menos 0,1351 T. Necesito despejar esa T. Ya sé que 50 menos 40 me da 10, y este 30 que pasa a dividir, entonces me queda 10 sobre 30 igual a Euler a la menos 0,1351 por T. Aplico logaritmo natural a ambos lados de la igualdad para poder cancelar acá, y tenemos que el tiempo, resolviendo logaritmo natural sobre este valor, nos da un tiempo de 8,13 minutos. Entonces, para que ese cuerpo tenga una temperatura de 50 grados Fahrenheit, deben pasar aproximadamente 8,13 minutos.